temas de estos últimos tiempos, esto tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con el avance de la ciencia, o por lo menos eso pensamos cuando leemos a simple vista que se detectó en el mundo el segundo paciente, que parece muy poquito, pero bueno, es una luz de esperanza, que puede de alguna manera retraer o relegar el avance del Alzheimer, que es uno de los grandes males que se piensa para la humanidad en el futuro por la expectativa de vida, ¿no? Así es, al parecer se encontró que podría haber un gen vinculado con esta posibilidad de aletargar las consecuencias que trae el Alzheimer y bueno, a partir de detectarlo se podría comenzar a pensar eventualmente en un tratamiento o en algún tipo de estudio que sirva justamente para curar esta enfermedad tan complicada y que en poco tiempo, depende del caso, puede generar olvidos permanentes de la memoria y por tanto de la identidad de una persona. Absolutamente. El doctor Alejandro Anderson es neurólogo y está en línea con nosotros. Le queremos agradecer que nos atienda. Aquí Javi Borelli y Loretoso los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme y además está bueno tratar este tema que es más interesante, que digamos, es un tema que a los que queremos seguir la neurociencia, la verdad nos atrapa. Seguro. Totalmente. Doctor, esto que nosotros contamos así muy rudimentariamente, porque por supuesto son temas complejos, ¿cómo tiene que leerse? ¿En qué clave debe leerse este hallazgo? El tema sería contarle a nuestra audiencia que la enfermedad de Alzheimer es la causa más importante de deterioro cognitivo, o sea, de demencia, de que pierdas el manejo de tus funciones superiores, de tu memoria de corto plazo, largo plazo, visual, verbal, auditiva, tu juicio, tu orientación, todas esas cosas. La demencia, obviamente que es sumamente frecuente, pero el 60% de todos los pacientes que tienen demencia lo tienen por culpa de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si vos querés tratar la demencia, tenés que apuntar tus misiles contra la enfermedad de Alzheimer. Y ahí está la investigación. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Básicamente, tus 86.000 millones de neuronas, principalmente en una región del cerebro, que es la corteza entorrinaria y los hipocampos, que tiene que ver con la memoria, degeneran esas neuronas. ¿Por qué degeneran? Porque se empieza a acumular afuera una sustancia que se llama beta-amiloide. Y cuando se acumula determinada cantidad de beta-amiloide, dentro de la neurona se rompe el esqueleto, el neuroesqueleto, y se forman unos ovillos que se llaman neurofibrilares. Bueno, ahora, vamos al artículo que vos querés que comente. Y esto es interesante porque, claro, tiene un valor impresionante como prácticamente laboratorio experimental. Claro. En el siglo XVII, un español llegó a la región de Colombia, de Antioquía, con una mutación. Esa mutación, ¿qué hizo? Que los que tenían esa mutación alrededor de los 44 años empiecen con deterioro cognitivo y antes de los 50 estén dementes, estén con Alzheimer. Terrible. Al día de hoy, hay 6.000 descendientes en esa región que tienen un Alzheimer sumamente precoz por culpa de esta mutación, de este gen fallado que se llama E208A, le dicen paisa. Es más, en la región, viste cómo está esto hace tanto tiempo, le dicen la enfermedad de la bobera. Claro, porque la gente se dementiza de joven. Claro. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Cuál fue la noticia de ahora? La noticia de ahora fue haber encontrado un caso excepcional de un señor que sabemos que se llama J, porque tenemos la inicial, no más, que recién tuvo el deterioro cognitivo a los 67 años y recién se dementizó a los 72. A uno esto le parece una noticia terrible, pero en realidad, como tenía la mutación, se hubiera tenido que dementizar 20 años antes. Bien. Y a partir de esto, de este dato que vos nos estás trayendo, ¿se puede tratar de estudiar a esa persona o su cerebro? Y a partir de eso, ¿cómo puede incidir en futuros tratamientos esto? Bueno, justamente, este es el segundo caso. Es el segundo caso que tiene un gen que lo protege. Sin entrar en el detalle de cuál fue el gen de la paciente anterior y cuál fue el gen de este señor, en ambos casos el cerebro tenía un montón de sustancia beta-amiloide depositada, pero no tenía los ovillos neurofibrilares, no tenían las neuronas, el esqueleto interno roto, por tanto seguían vivas y seguían funcionando. Primer dato importante para los investigadores.
entender que el Alzheimer tiene 2 etapas. Y ahora, al día de hoy, y hace poco tiempo salió la noticia, tenemos medicamentos que te lavan el beta-amiloide, esa sustancia que se pegotea por fuera. Yo mismo trabajé como investigador principal de uno de estos trabajos, que le inyectábamos una vez por mes a los pacientes un producto que se llama gantenerumab, que es un anticuerpo monoclonal, y le limpiamos el 10% del beta-amiloide por año. Claro. Esos pacientes evolucionaron con un Alzheimer 30% más lentamente. Wow. Ah, es buenísimo. Ahora, pero acá lo que encontramos es que en realidad, por más que tengas el beta-amiloide acumulado, podés llegar a hacer que no se rompa el esqueleto y se formen los ovillos y se mueran las neuronas con un mecanismo distinto. Claro. Ahora, eso es básicamente lo que te importa de esta publicación. Pero para entender también esta cuestión, porque digo, estamos hablando de alguien que tenía, digamos, un gen diferente, claro. lo contabas vos históricamente, ¿no? Hablando de esta región de Colombia, etcétera, etcétera. Digo, ¿qué es lo que tiene de diferente ese caso respecto del resto de los habituales? Y si puede ser que en los otros casos de Alzheimer se dé algo parecido, entendiendo que esta persona tiene un gen distinto. Entonces digo, ¿es posible trasladar esta posibilidad de, digamos, patear para adelante, por decirlo burdamente, la evolución del Alzheimer, hacer que esto evolucione más tardíamente en cualquier paciente con Alzheimer o solamente en personas que tengan ese gen? Primero, todos los Alzheimer son distintos. A veces siempre tenés una predisposición genética, pero a veces la predisposición genética es muy fuerte y se llaman formas de Alzheimer familiares. Pero a veces la predisposición genética es mucho más débil y juega lo ambiental. Si vos cuidaste tu presión arterial, tuviste buena dieta, con valiosos nutrientes, dormiste bien, hiciste actividad física, en fin, estás sumamente protegido y lo vas a experimentar con poca intensidad. Se llaman formas esporádicas de Alzheimer. Cuando vos hablás de las formas familiares, hay muchos tipos. Esta es una forma particularmente agresiva, la que tiene el gen, la mutación E280A o paisa, pero tenés muchísimas otras. Entonces, esto realmente te enseña, digamos, por un lado, a entender esta variedad de enfermedades de Alzheimer, pero por otro lado, te enseña a entender que vos podés manejar tanto un problema como el otro para evitar o atenuar la evolución de la enfermedad. Podemos actuar sobre el beta-amiloide, pero podemos actuar sobre los ovillos neurofibrilares. Bien. Y fíjate vos que estamos hablando de que el 10% de la población por arriba de los 65 años tiene Alzheimer en mayor o menor grado. Es un número muy importante. Muy alto. Ahora, Alejandro, si en estos casos lo que se comprueba es que es una cuestión genética, ¿de qué manera uno puede intervenir sobre los genes de una persona? Porque entiendo que de alguna manera se está pensando en utilizar este aprendizaje para, generar algún tipo de modificación genética, ¿es así? Claro. Mira, de una u otra manera, en parte eso es cierto, pero lo que te quiero contar es que tanto lo que tiene que ver con el diagnóstico, porque ya todos se están imaginando, me voy a hacer un estudio para ver si tengo ese gen o alguno de esos genes, ¿no? Ya todos están pensando en eso. Por otro lado, los científicos además están pensando en los diferentes tratamientos para la enfermedad de Alzheimer, que no van a ser iguales para todos los Alzheimer. Entonces, en forma paralela viene evolucionando todo. Fíjate vos qué rápido. Hace 5 años, cuando yo empecé el trabajo de investigación que les comentaba hace un rato, nosotros teníamos un diagnóstico con más de 97% de certeza de que ese paciente tenía Alzheimer, porque le hacíamos una punción lumbar y examinábamos en el líquido cefalorraquídeo si tenían la proteína tau fosforilada o beta-amiloide. Al día de hoy ya salió la técnica para tener ese dato con un análisis de sangre. ¿Por qué? Porque ya se sabe que dentro de muy pocos años la gente se va a hacer ese estudio. ¿Por qué? Porque del otro lado vas a tener el tratamiento adecuado. Bien. Doctor, le hago la última referida a eso porque digo, todo esto tiene que ver con evolución y obviamente da una expectativa y una esperanza para muchas personas, sobre todo teniendo en cuenta esto de la expectativa de vida más larga, ¿no? Digo, lo pensamos nosotros, que yo pienso vivir unos cuantos años más, así que hay que estar protegiéndose. Pero digo, tenemos que poner la expectativa en qué plazo, por ejemplo, en términos de las investigaciones. ¿Cómo se puede ir pensando que esto va a evolucionar? Porque pareciera ser bastante rápido.
Mira, cada 5 o 10 años, que esto pasa bastante rápido, tenemos unos cambios muy importantes. Yo a veces pienso en la neurología que me enseñaban al principio, hace 20 o 30 años, y no tiene nada que ver con lo que haces hoy en día en el consultorio. Cambió muchísimo. Claro. La certeza de los diagnósticos y la posibilidad de nuevos tratamientos. Así que es como vos decís, esto es muy rápido. Y así de rápido va a ser, está siendo en realidad, el aumento de la expectativa de vida, no solo como expectativa de vida, también como expectativa de vida activa y laboral. Claro. Porque es una realidad. Totalmente. Es una realidad que va a ir evolucionando. Yo creo que la gente se va a ir jubilando más tardíamente. ¿Por qué? Porque va a vivir más. No de ideas, va a tener doctor. la posibilidad de hacer más cosas. Doctor, no de ideas. Lo van a escuchar, doctor. Ve que tenemos elecciones este año. Mejor estar vital para aprovechar la jubilación, claro, no para seguir trabajando. Para salir de viaje, para ir a conocer gente. Pero doctor, muchísimas gracias por este contacto. Le mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias por invitarme. Saludos a todos los televidentes. Y bueno, nos vemos cuando quieran. Gracias, que esté muy bien. Bueno, qué interesante. A mí me encanta.